Hay un pasaje en la Biblia que debería quitarnos el sueño a todos. No es sobre el infierno de fuego, ni sobre el fin del mundo. Es el momento en que Jesús mira a personas que creen que son salvas, personas que predicaron en su nombre, que hicieron milagros, y les dice la frase más aterradora de la historia: Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esto destruye el mito moderno del cristianismo light. Hoy en día se nos vende la idea de que ser cristiano es un sentimiento, una relación personal sin reglas, donde yo decido qué creer y qué rechazar. Pero Jesús nos advierte que es posible estar convencido de ser cristiano y ser en realidad un falso discípulo. En los próximos minutos no vamos a juzgar corazones, porque eso solo lo hace Dios, pero vamos a juzgar doctrinas y frutos como mandó Jesús. Te voy a dar pruebas bíblicas demoledoras, incluyendo la definición exacta que dio el apóstol Juan sobre el anticristo, para distinguir el trigo de la cizaña. Prepárate, porque quizás descubras que el cristianismo que te han enseñado no es el de Cristo. El protestantismo moderno, y especialmente el movimiento evangélico no denominacional, ha popularizado una idea peligrosa. No importa la religión, importa Jesús. No importa la doctrina, importa el amor. Este ataque sugiere que el falso cristiano es aquel que sigue dogmas, ritos o jerarquías, mientras que el verdadero cristiano es el que tiene una conexión directa y espontánea con Dios, basada solo en la Biblia interpretada por sí mismo. Definen al falso cristiano como el religioso. Pero vamos a ver que la Biblia define al falso cristiano de una forma muy diferente, como el desobediente y el divisor. El falso cristiano no es el que lucha contra el pecado y a veces cae, ese es un pecador en proceso de redención. El falso cristiano es el que cambia el evangelio para adaptarlo a su gusto. Es el que se fabrica un Jesús de peluche que no exige nada, no tiene iglesia y no tiene autoridad. Vamos a la raíz en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Aquí Jesús separa el decir del hacer. El falso cristiano es un sentimentalista. Dice Señor, Señor en el culto, llora con las canciones, siente fuego, pero no hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? No es algo abstracto. Miremos por Juan 2, 3, 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El texto es brutal. Juan llama mentiroso o falso cristiano al que dice tener una relación con Dios pero rechaza sus mandamientos. Y esto incluye los mandamientos difíciles, la unidad de la iglesia, la Eucaristía, haced esto en memoria de mí, el perdón sacramental, a quienes perdonéis los pecados. Si tú dices amar a Jesús pero rechazas los sacramentos que Él instituyó, según San Juan, la verdad no está en ti. San Pablo es aún más duro con los que alteran la doctrina. En Gálatas 1, 6, 9, Pablo está furioso. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado para seguir un evangelio diferente. Y lanza la sentencia, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. ¿Cuál es la marca del falso cristiano aquí? La innovación doctrinal. El verdadero cristiano recibe la tradición, lo que os hemos anunciado. El falso cristiano inventa o sigue novedades. Cuando un pastor te dice, la iglesia estuvo equivocada 1500 años, pero yo te traigo la verdad nueva, eso es la definición bíblica de un falso evangelio. Lutero inventó la sola fe en el siglo XVI. Los testigos de Jehová inventaron que Jesús es Miguel en el siglo XIX. Eso es otro evangelio. El verdadero cristiano se mantiene firme en la fe que fue entregada una vez a los santos, como dice Judas 1:3, no en las modas teológicas de turno. Aquí llegamos a un punto crítico que muchos pasan por alto. A menudo escuchamos a fundamentalistas llamar al Papa el anticristo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre quiénes son los anticristos? El apóstol Juan nos da la definición exacta y te va a sorprender. En 1 Juan 2, 18 y 19, Juan advierte sobre el último tiempo y dice, han surgido muchos anticristos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Analiza esto con lupa. ¿Cuál es la característica bíblica del espíritu del anticristo? ¿Es alguien que se sienta en Roma a gobernar? No. Juan dice que los anticristos son los que salen de la comunidad apostólica.
son los que abandonan la iglesia madre, son los que rompen la unidad. La Biblia es clara, el que permanece en la iglesia visible fundada por los apóstoles tiene el espíritu de verdad. El que sale de nosotros para fundar su propio grupo, alegando tener una iluminación especial, ese tiene el espíritu del anticristo. Históricamente, ¿quién salió de quién? ¿La Iglesia Católica salió de Lutero? No. Lutero salió de la Iglesia Católica. Calvino salió. Enrique VIII salió. Todos los fundadores del protestantismo cumplen la profecía de Juan, salieron de nosotros. Al acusar al Papa, están señalando al único que se quedó en casa custodiando el depósito de la fe, mientras ellos son los que se fueron dando un portazo. Pero la Biblia va más allá en su descripción de los falsos cristianos. En la carta de Judas, versículo 11, se habla de los falsos maestros y dice, «Ay de ellos, porque perecieron en la contradicción de Coré». ¿Qué es la contradicción de Coré? Para entenderlo tienes que ir a Números capítulo 16. Coré era un levita que se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón. ¿Y cuál fue su argumento? Escucha bien porque suena muy protestante. Coré dijo, «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová?» Coré era el primer predicador de la igualdad sin jerarquía. Él decía, todos somos santos, todos tenemos a Dios, no necesitamos sacerdotes ni líderes superiores. ¿Te suena familiar? Es el mismo argumento de, no necesito cura, yo me confieso directo con Dios, o todos somos pastores. ¿Qué hizo Dios con Coré? La tierra se abrió y se los tragó vivos. El Nuevo Testamento usa este ejemplo para advertirnos. Aquellos que rechazan la autoridad eclesiástica establecida por Dios, obispos, sacerdotes, el Papa, no son liberadores, son falsos hermanos que caminan hacia su propia perdición. El falso cristiano odia la jerarquía. El verdadero cristiano ve en la autoridad la protección de Dios. San Pablo profetizó nuestra época con una precisión quirúrgica en 2 Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta es la anatomía del falso cristiano moderno, el que tiene comezón de oír. Es la persona que va de iglesia en iglesia buscando un pastor que le diga lo que él quiere escuchar. Si la Iglesia Católica le dice el divorcio está mal, se va una que se lo permita. Si la Iglesia le dice confiésate, se va una que le diga solo levanta la mano. No buscan la verdad, buscan comodidad. Se amontonan maestros, es decir, buscan influencers cristianos, youtubers y pastores que validen sus propios deseos y opiniones. El verdadero cristiano, en cambio, sufre la sana doctrina. Acepta la verdad aunque le duela, aunque le exija cambiar, aunque sea impopular. Si tu cristianismo se ajusta perfectamente a tu estilo de vida y nunca te desafía ni te incomoda, es muy probable que estés adorando a un espejo, no a Jesucristo. ¿Cómo detectaban los primeros cristianos a los falsos hermanos antes de que Constantino existiera? No les pedían una declaración de sola fe, les pedían comunión. San Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, escribe en el año 107 después de Cristo. A los cristianos de Trales, el que está dentro del altar es puro, el que está fuera del altar no es puro. Es decir, el que hace algo sin el obispo, y sin el presbiterio y sin los diáconos, ese no tiene la conciencia pura. Para la iglesia primitiva, el falso cristiano era aquel que rompía la comunión con su obispo. Si tú eras un cristiano libre, que leía las escrituras en su casa pero no obedecía a la jerarquía apostólica, eras considerado un hereje. Ignacio también da otra prueba en su carta a los esmirniotas. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Año 107. La marca del falso cristiano era 1. Rechazar la autoridad del obispo. 2. Negar la presencia real en la Eucaristía. Dime, hermano protestante, ¿no describe esto exactamente a tu denominación? Vamos a la lógica teológica. La raíz de todo falso cristianismo es el subjetivismo. El verdadero cristiano dice, creo lo que Dios ha revelado a través de su iglesia, aunque no lo entienda, aunque no me guste. Eso es fe, confianza en una autoridad externa. El falso cristiano dice, creo lo que yo entiendo de la Biblia, lo que a mí me hace sentido, lo que yo siento en mi corazón. ¿Ves la diferencia? En el segundo caso no estás adorando a Dios, estás adorando a tu propio intelecto. Has convertido tu opinión en tu Dios.
Si tú tienes la autoridad final para interpretar la Biblia, entonces tú eres tu propio papa. Y un cristianismo donde hay millones de papas, cada creyente con su Biblia, no es el reino de Dios, es la anarquía espiritual. Vamos a responder a las objeciones rápidas. Objeción 1. Pero los fariseos eran los religiosos, y Jesús los condenó. Ustedes los católicos son los fariseos modernos con sus ritos. Respuesta: falso. Jesús condenó la hipocresía de los fariseos, no su autoridad ni sus ritos. En Mateo 23:2, Jesús dice: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Haced todo lo que os digan. Jesús mandó obedecer la autoridad institucional, pero no imitar su mala conducta. El falso cristiano usa la hipocresía de los líderes como excusa para rebelarse contra la autoridad de Dios. Objeción 2. Yo no necesito iglesia. El ladrón en la cruz se salvó sin bautismo ni iglesia. Respuesta: el ladrón en la cruz es la excepción, no la regla. Él no podía bautizarse porque estaba clavado. Tú no estás clavado. Dios no está atado a sus sacramentos, pero nosotros sí. Usar la misericordia extraordinaria de Dios con el buen ladrón para justificar tu desobediencia ordinaria es presunción. Hermanos, esto no es para que te sientas condenado, sino para que despiertes. Ser cristiano no es una etiqueta social, es una incorporación real al cuerpo de Cristo. Si estás fuera de la iglesia que Él fundó, si eres de los que salieron de nosotros, cumpliendo la profecía de Juan, si rechazas la autoridad como Coré, si buscas maestros que te regalen los oídos, estás caminando por un terreno muy peligroso. El verdadero cristiano es humilde. Reconoce que necesita madre, la iglesia, para tener Padre Dios. Te dejo esta pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Tu fe se basa en lo que tú piensas que dice la Biblia o en lo que la Iglesia de los Apóstoles ha enseñado por 2000 años? Sé honesto. Si este video te ha desafiado, dale like y suscríbete. No buscamos seguidores, buscamos la verdad. Y si quieres saber cuál es esa iglesia con autoridad infalible que evita que caigas en el error, tienes que ver el video sugerido sobre la sucesión apostólica. Que Dios los bendiga y los guíe a la verdad completa.